Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Parques Residencial Zapopan. Bienvenidos a una nueva serie que se llama Buscando Casa. Buscando casa para remodelar. Estamos aquí en Zapopan, Jalisco, y vamos a empezar a ver casas. Estamos en una zona muy buena, de mucho crecimiento, acá hacia Tezistán. Estamos muy cerca de la estación del tren ligero, la estación Arcos de Zapopan del tren ligero, que es uno de los mejores trenes ligeros de México. Guadalajara ya cuenta con 3 líneas, ¿verdad? 3 líneas y próximamente va a empezar la construcción de la 4ª línea. Entonces, ahorita que estamos buscando casa, estamos buscando, acuérdense que la clave de esto es la ubicación. Todo el mundo está buscando la ubicación. Dicen los agentes de ventas, ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, la ubicación va de la mano a la conectividad, ¿verdad? La forma en la que te conectas con las principales zonas de la ciudad, con las principales avenidas. Entonces, ahorita que estamos buscando, pues tenemos que encontrar una casa que esté bien ubicada, que quizá no va a estar en las zonas más céntricas porque son un poco más costosas. Sin embargo, tiene que estar cerca de buenas avenidas, con buenos medios de comunicación masiva, como tren ligero, como autobuses articulados, el BRT, el macrobús. Entonces, me gusta esta zona porque estamos muy cerca, ¿verdad?, del tren ligero y de esta gran avenida. Entonces, fíjense, esta es una casa, estamos no es un barrio privado, ¿verdad? Pero se siente como barrio privado porque es una calle privada eh, que no tiene una pluma o un control de seguridad estricto. Sin embargo, si se fijan, no es una vía pública, entonces no tenemos mucho flujo vehicular, o sea, no hay mucha gente que pasa. De hecho, cuando veníamos llegando, se me quedaron viendo feo. O sea, como que de repente no te ubican y dicen, hey, él es raro, ¿no? O sea, él no es de por aquí. Entonces, eso me gusta porque significa que los vecinos se cuidan. Bueno, entonces vamos a analizar la casa. Primero que nada, orientación solar. ¿Qué orientación solar tenemos? Fíjense, son las 5 de la tarde y el sol está de aquel lado. Entonces, ustedes ya saben que el sol se oculta por el poniente. Entonces, si allá es poniente, del otro lado es este. Entonces, el sol sale hacia allá, hacia ese sentido, ¿verdad? Eh, sí, correcto. El este es para allá. Entonces, eso nos hace que la fachada sea norte. Eso es muy bueno, porque no le pega el sol, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ahorita le está pegando el sol, pero muy de lado, y solamente es porque estamos en mayo, está empezando mayo, por eso el sol está inclinado un poco hacia el norte, pero después de junio se va a volver a inclinar hacia el sur. Entonces, la fachada norte no va a recibir casi luz durante todo el año. Si tú tienes una fachada norte, si tu ventana, es más, ahorita saca tu celular y ve hacia tu ventana y revisa hacia dónde apunta la orientación de la brújula en tu ventana. Si tienes una fachada norte, es muy probable que no tengas luz directa. Si tienes una fachada sur, es muy probablemente que te esté pegando el sol ahorita y que tengas la cortina. Entonces, recuerden que el sur cada vez es más peligroso porque cada vez hace más y más calor. Entonces, hay que buscar orientaciones norte, jóvenes. Va a hacer las casas mucho más frescas. Medidas, el terreno, la casa tiene 4 metros de frente por 15 metros de fondo. 4 por 15, muy bien. Tenemos de metros cuadrados de construcción, tenemos, no, son más. De construcción, a ver, arquitectos, ¿cuánto tenemos de cochera? Pues tenemos alrededor de 5 metros, ¿verdad? Si tenemos 15 de fondo, tenemos 10. Si le quitamos un patio, tenemos 750 por 4. No, pues sí, más o menos son como 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados de construcción. Es cierto. ¿Y cómo lo logra? Porque no tenemos recámaras abajo y arriba hay 2 habitaciones. Fíjense. Esto me gusta, ya desde ahorita me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque el espacio se siente amplio. A ver ustedes qué les parece. Fíjense. La altura
de piso a techo es de 2.30. No es muy alto. Sin embargo, se siente amplio porque no hay ningún muro que te delimite la vista. ¿Y cómo logran eso? Al empaquetar las escaleras. Fíjense, qué fresca se siente la casa, ¿ve? Es que una fachada norte es lo mejor que puede haber. Entonces, si se fijan, esta es toda la casa. Respetan los 4 metros y solamente utilizan 90 centímetros para el paquete de las escaleras y del baño de la planta baja y de la cocina. Entonces, aquí debería de ir la cocina. Tenemos solamente un fregadero, cosa que ya nos deja pensando que la inversión aquí va a ser la cocina. Ya veremos con quién la hacemos. La cocina y el medio baño, porque no tiene medio baño. Tenemos las preparaciones, pero no tenemos el medio baño como tal. Y si se fijan, las escaleras están hechos a base de unas estructuras de metal y una losa de concreto. Miren, muy, muy ligeras. Entonces, tenemos que invertir también en los baños. Entonces ya vamos pensando, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un baño? Pues la taza, 2.500, el lavamanos, 2.500, la puerta, 5.000, 6.000 pesos, los muros, o sea, este baño te puede costar 25.000 pesos, jóvenes. La cocina, ¿cuánto creen que puede costar? Una cocina integral. Pues depende de los materiales. Por ejemplo, esta cubierta es de una melamina, pero si colocamos una cubierta de granito o de cuarzo, esta cocina, que me la imagino toda una línea con una pequeña barra, pues nos puede costar fácil unos 60.000 pesos, ¿eh? De buena calidad, con cantos de PVC y buenos materiales, buenas melaminas y buenos herrajes. Ya saben que Bloom tiene muy buenos herrajes y le da muy buena garantía a las cocinas. Todo depende de la calidad de esto, jóvenes, de los herrajes. Pero me gusta el espacio, me gusta la amplitud. Tendríamos que cambiar el piso. El metro cuadrado de piso arranca desde los 300 pesos, más o menos. Entonces tendríamos que cambiar todo el piso porque este no me gusta. O sea, cuando nosotros compramos una propiedad, estamos pensando en que la gente que la habite, ustedes ya saben cómo nos gusta la arquitectura, que se sienta nueva completamente. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que ven en esta toma que le cambiaría primero que otra cosa? A ver, piénsenle poquito. Así es, el Tirol. ¿Qué es eso, verdad? Qué loca la moda, ¿no? Cómo de repente esto estuvo de moda, no sé cuándo, no sé quién dijo, pero esto estuvo de moda, jóvenes. Vean nomás los picos. Aquí levantan un bebé y muere. A la Mortal Kombat. Entonces, todo eso le quitaríamos, ¿no? Le quitaríamos todas las molduras. Quizá le ganas un poquito de altura. ¿Saben otra cosa que le quitaría o que le cambiaría? Esta textura. Esa textura también de la pasta que tiene aquí, yo se la quito y le pasaría el yeso pulido para que quede completamente liso. Y saben otra cosa que sí va a ser muy importante. Tenemos que revisar las instalaciones hidrosanitarias, ¿verdad? La tubería y las instalaciones eléctricas, porque cuando tú vas a remodelar una casa y no le cambias las instalaciones eléctricas, pues realmente no sabes si tiene fallas. Entonces, puedes arriesgarte y hacer cambiarle el piso y pintarla sin cambiarle las instalaciones. Pero si tienes una falla, imagínate que tengas que volver a cambiar el piso que acabas de poner. Entonces, mi recomendación sería, si ya van a entrar, revisen muy bien las instalaciones eléctricas y hidrosanitarias, porque quizá las tienen que cambiar. Y el patio, me llama la atención que nosotros lo que hacemos mucho es, ustedes saben, ¿no? Los grandes ventanales para salir hacia las terrazas. Y aquí solamente tienes este ventanal pequeño. Obviamente tendremos que cambiarlo. O sea, un ventanal de aluminio fácil nos puede costar 25.000 pesos también. Sí, unos $1.000, $1.200.
Todo este piso también tendríamos que cambiarlo. Fíjense, el cuarto de lavado queda aquí atrás. Quizá pondríamos los equipos para las lavadoras porque además no se ve. Bombas. Las bombas generalmente de las casas son como esta. Son bombas muy ruidosas. Entonces ahorita ya cambiaríamos esto por una bomba hidroneumática con una bomba sumergible y en la cisterna. Qué bueno que pensé en eso. Ahorita tengo que preguntarle al dueño si esta casa tiene cisterna, porque tiene sus registros, pero no sabemos si tiene cisternas. Otra cosa que vale la pena mucho preguntar, jóvenes, es si la zona se inunda. Esas cosas no las van a ver hasta que no les toque la lluvia en la propiedad. Esta techumbre tiene una protección metálica, ¿ya vieron? Eso es para que no se metan a robar los cholazos. Entonces, esa protección probablemente sí la tendríamos que dejar o la quitaríamos y la haríamos recta, ¿no? En ángulos de 90 grados, porque ese zigzag no me agrada. Y el jardín tiene 2,80 m, eso no se me hace mal. Creo que aquí definitivamente yo buscaría abrir esta ventana para que se sienta la conexión y la amplitud. Pero la verdad no me parece mal. Es una casa muy pequeña, 60 metros cuadrados. Vayan pensando cuánto creen que cuesta. Les voy a dejar el precio al final del video. Por si no la compro yo, que alguien la quiera comprar y remodelar, ahí va a estar. La verdad que es una buena opción. Yo nomás les voy a traer opciones interesantes. Tenemos esta ventanita que les da una buena luz. O sea, la casa tiene muy buena luz, ¿eh? Está muy, muy fresca. Y a pesar de que tiene salón en la parte de atrás, la casa tiene buena luz. Este sería uno de los puntos en contra del diseño que nos va a implicar hacer cambios de construcción, de estructura. Fíjense, la planta alta es muy, muy sencilla. Tenemos las escaleras. La clave es este descanso en forma de triángulo que nos permite dar la vuelta y llegar al centro de la huella de la casa. Por eso es muy importante que haya dado la vuelta a la escalera aquí. Sin embargo, nótese el lavamanos fuera del baño. O sea, eso está raro, pues, porque, o sea, si yo estoy en el baño, pues tengo que abrir la puerta con la mano no tan limpia y me la lavo acá atrás, acá afuera, pero pues no lo sé. Tiene buena ventilación natural, eso me gusta. El baño es compacto, fíjense, mide 1,15 en el sentido corto y en el otro sentido mide 1,65. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo creo que tendríamos que mover este muro hasta la puerta, hasta este paño, aquí. Entonces, ¿eso qué nos permitiría? Nos permitiría tener el lavamanos adentro. Eso nos generaría un baño cuadrado, un poco más cuadrado. El lavamanos tendrá que ser igual de pequeñito porque no tendríamos mucho mayor espacio, pero ya quedaría adentro del baño. Y el pasillo, si se fijan, pues está amplio. Entonces, si yo pongo el eje del muro aquí, yo creo que funciona bien. Y las dos recámaras son de todos los 4 metros del frente del terreno. Entonces tienen 4 por 2, 2,80. Entonces, eso me gusta porque son amplias. Si se fijan, no tiene closets. Eso nos implica que tenemos que fabricar closet. La carpintería es una de las partidas más costosas de la arquitectura. La carpintería cada vez es más cara y lidiar con carpinteros no es sencillo. Si alguien construye aquí, me lo va a entender. No sé por qué son tan difíciles los carpinteros, ¿eh? Yo sé que es un arte y muy poca gente lo sabe hacer bien. Yo creo que por eso. Entonces, la otra recámara es prácticamente la misma, 2,80, 2,65 me parece, 2,65. Y esta tiene esta particularidad que se genera aquí
esta losa un poco extraña, que no le entiendo muy bien por qué lo hicieron, pues me parece que es un closet, pero fíjense, está diseñado esto para que sea una segunda escalera. Entonces, aquí lo que estamos pensando es que probablemente si compramos esta casa, subamos las escaleras, le demos la vuelta y volvamos a subir por acá. Entonces, este espacio se volvería una, una estancia, un área de trabajo, y la recámara principal quedaría arriba, no sé si sola o no sé si con dos, con otra habitación. Yo creo que no, ¿verdad? Porque tendríamos una habitación aquí, una pequeña alcoba acá y la recámara principal arriba, ¿no? Pensando que esta casa la compre pues una pareja con un hijo, que el hijo o la hija va a dormir aquí, quizá tienen un bebé, ¿verdad? El bebé duerme aquí y, y la pareja duerme arriba. Eso puede ser. Porque si no hacemos eso, si no le hacemos ese segundo nivel, pues quizás solamente sería meter un par de closets. La recámara principal es esta, aquí va la cama. No cabe una cama king size tan cómoda, pero esta sería la recámara principal. El closet va de este lado y, y aquí nomás le pondríamos el closet de este lado y ya, no le haríamos más. Entonces sería, en resumen, hacer el baño de la planta baja, mover este muro para hacer el baño completo, los closets, probablemente cambiar las puertas para que tengan en la misma, o darle una buena lijada y una buena pintada, una buena laqueada a las puertas. Esta escalera yo creo que también se tiene que cambiar. Por ejemplo, este escalón tiembla un poco. Entonces, creo yo que esta escalera yo la cambiaría. ¿Qué haría? Probablemente le haría una rampa de concreto y la colaría, porque le necesitamos hacerle la losa al baño, pues. Y hay que meterle una extracción mecánica, un extractor, porque no tenemos extracción mecánica, no tenemos ventilación natural aquí. Probablemente aquí abajo nos quedaría una pequeña bodeguita y habría que ponerle la puerta, la cocina, cambiarle el piso y hacer este ventanal. Pero yo la verdad le veo buen potencial a la casa. Muy bien, les vamos a decir el precio. A ver si le atinaron. El precio es de 1.800.000 pesos cerrados. 1.800.000 pesos. Así que, ¿qué opinan, jóvenes? Dejen sus comentarios. ¿Qué consideran? ¿Que es buena opción? Pensemos un poquito en el costo de lo que nos va a salir la remodelación, ¿verdad? Yo le calculo así rápidamente que entre la cocina, el baño, los dos baños, cambiarle el piso a la casa, las puertas, el ventanal. ¿Tenemos cisterna? Ah, sí. ¿Está adelante o atrás? Ah, es cisterna la que está atrás, ok. Pues ya tenemos una cisterna. Quizá yo le pondría otra adelante porque cada vez hay menos agua, entonces nadie sabe si va a ser necesario, por los cortes de agua me refiero yo, ¿no? O sea, cada vez hay más cortes de agua, entonces la cisterna para eso les va a servir, jóvenes, para almacenar, porque cada vez hay más ciudades que hemos visitado donde no hay agua todos los días de la semana. Hay agua solamente 2 días a la semana y solamente ciertas horas. Entonces, durante esas horas que hay agua, pues lo que van a querer ustedes es almacenarla. Entonces, por eso necesitamos más cisternas y necesitamos filtros para limpiar el agua que llega y después también limpiar el agua, las aguas que producimos. Pues bueno, jóvenes, dejen sus comentarios si creen que nos conviene. La verdad, a mí me gusta mucho la casa, lo veo posibilidad. Yo así en números fríos pienso en 400.000 pesos. 400.000 pesos que me costaría a mí terminar esta casa. Creo que no podría invertirle más. Hay que ver en cuánto se pueden vender, ¿verdad? Pero si un 800 le invertimos 400, a mí que me gusta invertirle con buena arquitectura, quién sabe si esta casa la podríamos vender en 2.600. ¿Sí crees que 2.800 puede ser? Por la zona puede ser que sí, ¿verdad? Entonces,
Habrá alguien que no le haga tantas cosas, habrá alguien que nomás le cambiaría el piso, ¿verdad? Que la pintaría, que le haría pues, ciertas cositas. A nosotros sí nos gusta hacer cambios más fuertes. Ya lo vieron con Blanca. Así que, pues bueno, jóvenes, vamos a dejarles la información. Pues ahí están, ahí están viendo el teléfono. Los interesados, si no la compré yo, a ver si la compran ustedes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Zapopan, Jalisco. Adelante. Bonus tracks, jóvenes. ¿Qué pasa si solamente le cambiamos la cocina, el piso, los baños, le ponemos closets y le hacemos este ventanal? Que a mí este ventanal sí se me antoja, ¿verdad? Abrir el ventanal grande y hacerle un jardincito bonito ahí atrás. Y ya no tenemos que invertirle tanto, ¿verdad? Eso puede ser una buena opción. Y eso quizá es más eficiente porque se vende más rápido, ganas menos, pero ya tienes el retorno para invertir después más rápidamente. Muy bien. Saludos a todos.